Bueno, mi nombre es Ricardo Román, yo soy R1, casi R2 de dermatología, para los que no me conocen. Hoy en la sesión vamos a hablar de un caso bastante interesante, que es un síndrome de Bexas tratado con canakinumab en nuestro servicio. Entonces, un hombre de 60 años, sin antecedentes relevantes, consultó por lesiones cutáneas dolorosas, intermitentes y episodios febriles recurrentes de larga data, de 20 años de evolución. Al examen físico cutáneo, nos encontramos con estas lesiones, unas pseudovesículas con una base eritematosa que eran bastante dolorosas en el tronco y en las extremidades en proximal, y a distal lesiones más vasculíticas tipo púrpura palpable. Entonces, la analítica, había una anemia macrocítica con una leve plaquetopenia, con aumento en los reactantes fase aguda. Pues hicimos un proteinograma que descartó una gamapatía monoclonal, que enseguida vamos a hablar porque es importante, y la biopsia cutánea de tronco arrojó una dermatosis neutrofílica sugerente de un síndrome de Sweet, y la biopsia de extremidades, una vasculitis leucocitoclástica. Durante este paciente, durante el estudio y el seguimiento, que se prolongó durante un tiempo bastante largo, desarrolló bastantes comorbilidades sistémicas. Una policondritis recidivante, tanto costal, auricular y nasal, una trombosis venosa profunda del miembro inferior izquierdo, una monoartritis transitoria aséptica de la rodilla izquierda, una polineuropatía desmielinizante tipo Guillain-Barré, y una anemia que fue bastante refractaria, tratada por hematología, refractaria a eritropoyetina, y que posteriormente, a lo largo de los años, este estudio de médula ósea fueron mostrando una leve displasia, entonces terminó con el diagnóstico de un síndrome mielodisplásico secundario. En ese intertanto, tratamientos fueron bastante inefectivos. Tratamientos sistémicos como la colchicina, la ciclosporina, el metrotexato y la dapsona en monoterapia, y solamente se lograba remisión parcial con corticoide oral, en general en alta dosis. Cuando se bajaba a dosis, se disminuía a dosis media o dosis baja, el paciente reiniciaba la clínica. Entonces, el 2012 se derivó al Hospital Clínic de Barcelona, se hizo un análisis mutacional, se descartaron los síndromes autoinmunes conocidos en 2012, y por lo tanto nos quedamos con un diagnóstico que era hasta el momento incierto. Hicimos un diagnóstico fisiopatológico como un síndrome autoinflamatorio inespecífico del adulto con un componente neutrofílico. Eso fue en base a los hallazgos y las manifestaciones cutáneas. Entonces, en base a este hallazgo de este trastorno autoinmunitario del adulto con componente neutrofílico, intentamos un tratamiento basado en una fisiopatología, basado en atacar las vías de inflamación neutrofílica. El tocilizumab, que es una antiinterleuquina 6, fue ineficaz. En cambio, con anakinra se logró una remisión inicial bastante significativa, pero luego debió ser suspendido por una importante reacción adversa local. Esta foto está posterior a que la desaparición de la reacción adversa local con anakinra, pero nos dejó una pista bastante interesante, que el paciente en esta zona, aquí el centro, era el sitio donde se pinchaba anakinra. En cambio, y aquí ya estaba activo, pero justo en este lugar donde sospechábamos que aún quedaba un poco de depósito de esta interleuquina 1, las lesiones presentaban significativamente menor actividad cutánea. Entonces, cambiamos el tratamiento por otra antiinterleuquina 1, en este caso una antiinterleuquina 1 beta, como el canakinumab. Lo administramos de forma intravenosa a dosis de 150 miligramos cada 8 semanas. Entonces, la evolución cutánea fue bastante llamativa, fue una mejoría muy significativa. Remisión de las lesiones cutáneas, remisión de la gran parte de la clínica, de las manifestaciones sistémicas, tanto las lesiones de tronco como las lesiones de extremidades, es decir, tanto las lesiones de síndrome de Sweet como las lesiones vasculíticas, mostraron una mejoría inicial bastante significativa. Hubo una remisión cutánea articular precoz que fue mantenida durante 5 años hasta, digamos, principios de este año, y la anemia que en su momento inicialmente era refractaria, posterior a una evaluación por hematología, se añadió el tratamiento de hidroxivea y se logró normalización de los valores del hemograma, solamente manteniéndose una plaquetopenia no significativa. Posteriormente, en el 2020, en una revista conocida, se describe un nuevo síndrome autoinmune del adulto. Por lo tanto, nosotros hicimos un nuevo estudio. Un aspirado de médula ósea mostró
esto que hay aquí, que son vacuolas en los precursores meloides, y un estudio dirigido del gen UVA1 mostró un cambio de una adenosina por una citosina, por lo tanto de una metionina por una leucina, y esto concordaba con este nuevo síndrome descrito, que era el síndrome VEXAS. Vacuola, enzima E1, ligado al X, autoinflamatorio y somático. Entonces, ahora que tenemos un diagnóstico, hablamos un poquito del VEXA. El VEXA es una enfermedad autoinflamatoria que fue descrita en el 2020. Hay mutaciones somáticas en el gen UVA1, en los precursores meloides. Entonces, se inactiva la enzima E1, que es la que tiene un rol preponderante en el inicio de la wikitinación. Perdón. Entonces, se desencadena una cascada de citoquinas, múltiples citoquinas. Las más relevantes hasta ahora son el TNF-alfa, la interleuquina 1 y 6, y hay una hiperinflamación sistémica. Un cuadro bastante grave que tiene una alta tasa de mortalidad. Las manifestaciones son sistémicas, prácticamente la totalidad de los casos tienen fiebre, también se suele asociar baja de peso, artritis, policondritis, como en nuestro caso, uveitis, trombosis venosa e infiltrados pulmonares. Hematológicamente se considera un síndrome hematológico, en particular asociado a una mielodisplasia, y desde el punto de vista de la piel, suele haber tanto dermatosis neutrofílica, síndrome de Sweet, vasculitis, como las dos cosas que tenía nuestro paciente, o también una manifestación un poco más leve, como el lívido reticular. El tratamiento es bastante difícil, no hay un consenso, en general el consenso se ha logrado con los corticoides sistémicos para mantenimiento de exacerbaciones en dosis alta, con los efectos adversos y las complicaciones que todos conocemos. Respecto a los inmunosupresores clásicos, hay evidencia bastante inconsistente, algunos estudios que han mostrado efectividad, otros que la verdad es que no. Lo mismo ocurre con los biológicos, los antidiana, los anti-interleuquina 6, perdón, el TNF-alfa. Hay un estudio bastante reciente con ruxolitinib, que habría mostrado resultados prometedores, pero de nuevo, falta contrastarlo, faltan estudios con mayor N. Muchas veces es necesario incluso combinar líneas de tratamiento y en último caso se está planteando el trasplante halogénico de médula ósea como tratamiento, entre comillas, curativo. También con las comorbilidades y con la mortalidad propio de un trasplante halogénico de médula ósea. Sobre los anti-interleuquina 1, como la anakinra o el canakinumab, se están usando cada día más en los tratamientos, en las enfermedades autoinflamatorias tipo fiebre recurrente o enfermedad de Still, con bastantes tasas de éxito. En el VEXA hay un fenómeno bastante interesante, que la primera serie que describió el VEXA describe que 8 de 13 pacientes que fueron tratados con anakinra tuvieron reacciones locales severas. Entonces, muchos casos eso se tomó como un efecto obviamente adverso negativo y ameritó la suspensión de anakinra. ¿Qué pasa? Pasa que series muy recientes postulan que esta reacción local con anakinra, al estudiarlo estadísticamente, realmente es un predictor de respuesta favorable. Y por lo tanto, plantea que una mejoría incluso en la tasa de mortalidad. Ahora, una actualización con Juan, porque les mencionaba que hasta principios de año iba todo bastante bien. Pasa que, bueno, el paciente a principios de año él tenía una obstrucción de la femoral izquierda, que se ingresó para realizar un bypass, pero realmente no fue capaz porque finalmente la exploración de los ejes arteriales no eran compatibles con una revascularización y se realizó una amputación del miembro inferior izquierdo. También tuvo una nueva trombosis venosa profunda en marzo del 2022, actualmente está anticoagulado con apixaban, y hubo un rebrote de ciertas lesiones vasculíticas en la pierna izquierda, por lo tanto fue necesario añadir al tratamiento colchicina. La analítica más reciente es bastante similar a las previas, solamente se mantiene con una plaquetopenia leve. Y finalmente, como conclusión, les traemos un caso de un síndrome de VEXAS tratado con canakinumab, con un diagnóstico definitivo que fue realizado a posteriori. Realmente el diagnóstico fue hecho 5 años a posteriori de que el paciente ya estaba en tratamiento con canakinumab,
que recordamos que ante un síndrome autoinflamatorio en específico del adulto, es importante destacar tanto el síndrome de Schnitzer, que va asociado a gammopatía como monoclonales, como el VEXAS, que faltan estudios de mayor calidad realmente para validar la eficacia de tanto del canakinumab como de todos los inmunosupresores y biológicos en general en el VEXAS, y que queremos destacar que en este caso la fisiopatología realmente fue la clave del diagnóstico y del tratamiento, y en particular de todos estos años que Juan logró una mejoría significativa tanto clínica como en su calidad de vida. Dicho esto, muchas gracias. Ricardo.